en un principio parecía que el poder civil había recuperado todo el poder, ¿no? Estaba haciendo los juicios que uno puede decir estuvo mejor, estuvo peor, pero bueno, fue la política que tomó y que se decidió. Y ya en 1986, ¿no? Justamente después de las distintas tensiones que hubo en el ejército, tuvo que aprobarse las leyes de punto final y de obediencia debida. Para ver si se fue consolidando, ¿no?, la democracia en estos últimos 40 años, cuál es la tendencia hasta ahora. Bueno, creo que conviene empezar desde el 83, que es cuando se establece el sistema institucional actual, más o menos. Pero sí que podemos repasar un poco antes, que más que nada desde 1930 y bueno, después a partir de todos los sucesivos golpes de Estado, que cada vez se fue concentrando más el poder político en los militares, ¿no? ¿Un decaimiento de la democracia? Si es que la democracia es un nivel. Se puede hablar de un decaimiento, o sea, un nivel en el sentido de que no es que hay o no hay democracia, sino que hay más democracia y hay menos democracia. En ese sentido, ¿podemos decir que hubo un decaimiento a partir de los 30 de la democracia? Sí, podríamos decir, sí, que había menos democracia, ¿sí? Y que básicamente la tendencia que a mí me parece interesante es como todo el poder se fue concentrando en los militares, que eran una fuerza democrática, pero al mismo tiempo dentro de los militares el poder se fue fragmentando en cada una de las fuerzas, ¿no? Llegando ya a la última dictadura, la de 1976, donde tenías el poder absoluto en las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas con sus propias internas entre el ejército y la armada, ¿no? Y también un poco la Fuerza Aérea. Entonces, sí. Eso me parece interesante. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque esa dinámica de un poder que se fragmenta es la que se trasladó ya a la democracia de 1983, ¿no? Sí. Con un presidente que formalmente tiene bastante poder, pero que en la práctica se vio muy limitado por los sindicatos, bueno, también incluso por la fuerza militar. El Alfonsín incluso todavía tuvo que enfrentar varios desafíos militares, ¿no? Y que hay como una doble lógica, ¿no? Porque por un lado, formalmente se fue concentrando el poder en el presidente, pero informalmente, ¿no?, por fuera de lo que sería la institución justamente del Estado de la democracia, vemos que el presidente fue enfrentando distintos desafíos, como dije, de las Fuerzas Armadas, de los sindicatos, de distintos puntos, y que bueno, ahora vamos a ir viendo cronológicamente, ¿no?, esos desafíos. Por ahí, para empezar con el más inmediato, apenas asuma Alfonsín, y el que se resolvió también inmediatamente, ¿no? Podemos decir que se resolvió en 1990, es el desafío de los militares. Sí. Que es que, bueno, cuando asuma Alfonsín ya la mayoría sabrá, ¿no?, que deroga la ley de autoamnistía, la llamada ley de autoamnistía de los militares, que, era una amnistía general para todos los crímenes cometidos ya sea por militares o por organizaciones paramilitares durante todo el periodo, creo que del 73 hasta el 83, ¿no? Bueno, Alfonsín deroga esa ley, justamente forma la CONADEP, también con apoyo del Congreso. También ahí se ve cómo hay una especie de cooperación entre el Poder Ejecutivo y Judicial, ¿no? Porque después el informe de la CONADEP, el nunca más, se usa como base probatoria para los juicios. Entonces, ahí vemos cierta cooperación o cierta alianza también. Pero bueno, el problema es que una vez concluidos esos juicios, ya en 1985, ¿no?, ya llegamos a 1986... Y el tema es que hay cierto descontento en los militares, más que nada en los de rango, no en los de rango más alto, sino en los de rango más bajo. Y ahí es cuando... Sí, el rango medio. Sí, rango medio, podemos decir, del medio para abajo. Sí. Y bueno, y ahí es cuando se dan justamente las sublevaciones, ¿no?, de los carapintadas. Sí. Y esa es la primera amenaza militar al poder político, podemos decir, que ya venía en tensión con lo de los juicios, con toda esta cuestión, pero ahí es la primera vez que Alfonsín como que tiene que ceder. Sí, y que supuestamente los carapintadas, por ejemplo Aldo Rico, que era un carapintada, decía que no era un intento de golpe de Estado lo que ellos querían hacer. Ellos no querían voltear al gobierno. Ellos simplemente querían que el Estado y desde el gobierno ponga orden, porque se estaba enjuiciando gente que en realidad no había tenido mucho que ver, y que había otros, sin embargo, que había un desorden según ellos, y que el Estado ponga orden. Ese era su reclamo. O eso dice Aldo Rico ahora, en estos últimos tiempos, en estos últimos años, ¿no? Sí. Bueno, también, además era un reclamo en su momento de las mejoras salariales también, ¿no? De que mucho el ejército estaba bastante desfinanciado, e incluso los veteranos de Malvinas que estaban ahí, que tampoco. Era una serie de muchas cosas, incluso después,
a partir de la tercera, la cuarta sublevación, ya durante el gobierno de Menem, tomó incluso un tinte también más nacionalista. Y era en defensa de la industria, con Seineldin, que era también de defender la industria nacional, ¿no? Y que incluso decía que Menem se había vendido al imperio norteamericano. Sí. Entonces, fue una serie de cuestiones, una serie de reclamos, pero los hechos del tema es que fue la primera vez que el poder civil tuvo que ceder ante el poder militar, ¿no? Después del 83. La primera vez desde el 83. Claro, desde el 83. Sí. Porque en un principio parecía que el poder civil había recuperado todo el poder, ¿no? Estaba haciendo los juicios que uno puede decir estuvo mejor, estuvo peor, pero bueno, fue la política que tomó y que se decidió. Uh-huh. Y ya en 1986, ¿no? Justamente después de las distintas tensiones que hubo con el ejército, tuvo que aprobarse las leyes de punto final y de obediencia debida. Uh-huh. Que la de punto final aprobada el 24 de diciembre del 86 y la de obediencia debida el 4 de junio de 1987. Uh-huh. Entonces esto era por esta tensión con el ejército. Y el primer levantamiento cara pintada fue en el medio, fue en la Semana Santa del 87. Uh-huh. Con ese discurso de la casa está en orden, ¿no? Sí. Porque llevaba creo que 3 días que la gente estaba esperando a ver qué pasaba. Sí. Sí, el famoso discurso de la casa está en orden y bueno, después anunció la ley de obediencia debida que se vio como un retroceso, ¿no? De decir, bueno, les dio esta ley para que dejen de hacer quilombo. Sí. Que también hay que ver hasta qué punto, porque es cierto que Alfonsín ya en su campaña del 83 decía, ¿no? Que había 3 niveles de responsabilidad, decía, uh-huh. Y que había que contemplar cierta obediencia debida o ver los rangos más bajos. Entonces hay que ver hasta qué punto fue una concesión o siempre había sido parte de su política. Pero bueno, en su momento se vio como una concesión, ¿no? Porque justo después de ese levantamiento salió la ley. Entonces, ahí podemos marcar como empieza el conflicto del poder civil para poder, aunque sea, empezar a asumir la totalidad del poder. O sea, de que uno diga, bueno, votamos al presidente y al Congreso y deciden el presidente y el Congreso, no otros poderes por fuera del Estado que los influyen o los controlan. Incluso tuvo mucho rechazo de la población en su momento el levantamiento cara pintada. Sí, con gente en los cuarteles, en Campo de Mayo, ¿no? Sí. Entonces ya vemos como un cambio cultural, ¿no? Que es diferente a lo que había antes. Sí, también una base social, podemos decir, que sustenta ese sistema democrático. Un sistema que ya era diferente, que ya se notaba que era diferente, mostraba síntomas de ser diferente. Claro, sí. Y bueno, entonces básicamente ahí es como cuando se ve el episodio más conflictivo, más llamativo de esta disputa. Pero sigue después con los siguientes levantamientos de 1988, que hubo 2, ¿no? Uno más de Aldo Rico y el otro de Seineldin. Uh-huh. Y después el último levantamiento que fue en 1990, ya durante el gobierno de Menem. Y que ahí podemos decir que concluye esta disputa del poder político, del poder civil y del poder militar, porque Menem finalmente consigue la obediencia total del ejército, ¿no? Para reprimirlo a Seineldin. Y concede los indultos también, y ahí cierra el tema. Sí, indulta a todo el mundo, a los militares, a las antiguas guerrillas urbanas, ¿no? Las antiguas organizaciones armadas, indulta a todo, a Filmenich, a todo. Indulta a todo. Que era el discurso, ¿no? De que bueno, ya está, eso ya pasó, ahora indultamos a todo el mundo y es una nueva etapa. Y con eso lo que consigue es cerrar justamente esa etapa y afirmar el poder civil en su totalidad. E incluso fíjate el cambio también de época, de mentalidad, que como en ese momento el ejército, las fuerzas armadas se veían como justamente una amenaza a la democracia, ¿no? O algo externo a la democracia o que tenía que adaptarse. Uh-huh. Sí. Y ahora fíjate que bueno, no sé si viste que hace unos días se designó al nuevo jefe del ejército. Sí. A Carlos Alberto Presti. Sí. Que lo designó justamente Petri, el ministro de Defensa. Uh-huh. Y fíjate las palabras que dijo, acá anoté una parte de su discurso, para ver el cambio de mentalidad con esto, para ver el contraste, ¿no? Que Petri dijo: las Fuerzas Armadas deberían ser reivindicadas porque son Fuerzas Armadas de la democracia. Están para defender la Constitución, los intereses vitales de la patria, la integridad territorial, la autodeterminación, la soberanía, la libertad, la vida de todos y cada uno de los argentinos, pero fundamentalmente son defensores y custodios de la paz. Entonces fíjate como el cambio de mentalidad de ver las Fuerzas Armadas como una amenaza a la democracia, uh-huh. A como hoy en día ya, bueno, sí se ven como una parte de la democracia, ¿no? Uh-huh.